Bienvenidos al Ministerio de Fe y Enseñanza, Firmes en la Gracia. El mensaje que vas a escuchar edificará a tu hombre interior. Te declaramos bendecido con toda bendición. Y ahora, la palabra del Señor. Yo quiero compartir un tema muy interesante contigo, iglesia, y contigo que me estás allá sintonizando en nuestro canal. Bueno, este tema se llama, le hemos puesto así, las consecuencias que produce el miedo. ¿Aló? Hay personas, iglesia, que me escuchan, que viven atrapadas en el miedo, en el temor. Una persona que vive con miedo no puede triunfar, no puede nunca alcanzar el éxito o la victoria, no puede nunca, avanzar, porque está atrapada en un círculo que se llama miedo. Y esa persona, no sé si tú has notado, la persona que vive con miedo, con temor, la palabra miedo significa temor, significa pánico, significa, terror, significa inseguridad, significa incertidumbre. Mira, es un montón de cosas lo que trae consigo ese asunto del miedo, y por eso esta mañana yo quiero traerte a lo que Dios dice sobre ese asunto, para que tú, si es que tienes algún familiar, porque yo declaro que tú no tienes miedo. ¿Cuántos no tienen miedo? No tiene por qué tener miedo. No tiene, la persona miedosa no avanza nunca en nada. Está en un círculo. La persona miedosa dice, yo no puedo. Hermano, ¿usted quiere cantar un canto para Señor? No, me da miedo. Hermano, ¿usted quiere predicar? No, me da miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la gente. ¿Y que la gente acaso te va a comer? Pero eso está ahí en la mente del individuo. Entonces una persona no puede triunfar así, no puede reinar, no puede tener éxito, no puede heredar, porque vive como esclavo, aunque es salvo con la sola ofrenda. Pero existe gente, oído, iglesia, que no puede dormir con la luz apagada, porque padece, es un padecimiento del miedo. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, y máxime esta congregación es una congregación de conocimiento, no puede ser. Y si eso está por ahí, hay que ponerle una X, hay que expulsarlo. El miedo no es de Dios. En el Edén, cuando Dios llama a Adán, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán responde, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Le dice Adán a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Para avanzar, no lo voy a poner todavía en la pantalla. Eso está en Génesis 3, verso 10. Dice Adán, y me escondí. ¿Y por qué se escondió, digo yo, Adán? Si Adán siempre había estado desnudo con su esposa, con su mujer. Porque cuando Satanás llegó ahí al Edén, le ministró primero la desobediencia, y ellos obedecieron a Satanás y fueron desobediencia. Acto seguido le ministró temor, le ministró miedo a Adán. Adán no tenía miedo antes. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, Cristo en los días de su carne trató con un pueblo miedoso, con un pueblo, turbado. Un pueblo turbado. Vamos a ver un texto ahí que está en Juan 14, verso 1. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando habla de corazón, usted entiende que se refiere a la mente. No se turbe vuestra mente. No se turbe vuestra mente. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero a mí me interesa la primera parte. No se turbe vuestro corazón. Brinque al verso 27. Ahí en el verso 27 del mismo capítulo, Jesús, hablando con ese mismo pueblo, le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Oído, porque el miedo lo produce Satanás. El miedo no proviene de Dios. El miedo lo produce también la religión. Fíjate, si Satanás le ministró religión a Adán, que lo primero que hizo Adán fue taparse con hojas de higuera, tratando él de resolver el problema que de la falta que había cometido. La paz os deja, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dios siempre le dice a su pueblo, no tengas miedo. Jesús trató con un pueblo, trató con un pueblo turbado, con un pueblo miedoso. Jesús trató con un pueblo rebelde, trató con un pueblo, confundido y falta de entendimiento. Una ocasión Jesús le dice a ellos, los que estaban ahí con él, dice, ¿no habéis leído en vuestra ley vosotros dioses sois? Y entonces me imagino que ellos decían, ¿qué cosa es eso? Le dice, ¿no habéis leído que ustedes son dioses? Si tú le dices a una persona de X congregación que es Dios, se asusta. Dice, oye, esa es blasfemia. Ahora yo le pregunto a esa misma persona, ¿cómo se llama el hijo del gato? Gato. Si quiere decirle gatico, dígale gatico, pero él es gato. ¿Cómo se llama el hijo del tigre? Tigre. El hijo del león es león, etcétera, etcétera. Si Dios se reprodujo en ti y en mí, en nosotros, Dios se reprodujo. Por eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos espíritu, pero obviamente limitado a tiempo y espacio, porque estamos metidos en un cuerpo de carne. Pero cuando nosotros salgamos de este cuerpo, vamos a su presencia y vamos a regresar al lugar de nuestro origen. Pero estamos en el tema del miedo. Trató con un pueblo miedoso y también en una ocasión él le dice a ellos, vosotros escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Dice Jesús, vosotros escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, ellos no entendían nada. En el capítulo 24 de Lucas, el verso 45, dice la palabra que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Era un pueblo cegado, un pueblo torpe. Bueno, 2 Corintios capítulo 3, verso 14, el apóstol de gracia dice que el entendimiento de ese pueblo, del pueblo hebreo, estaba embotado. Con esa gente fue que trató Dios, pero me voy a centrar en lo que yo necesito esta mañana que usted entienda. Yo necesito que usted entienda, oído, que la ley acusaba al hombre. La ley de Moisés, el antiguo pacto, ¿no?, se componía de letra, muerte y condenación. Por eso es que producía temor. Letra, muerte y condenación. El nuevo pacto se compone de vida, espíritu y justificación. Apréndase eso porque después yo voy a hacer algunas preguntas. El nuevo pacto se compone de vida. Se compone espíritu, vida y justificación, no importa cómo lo diga. Es un pacto diferente. Aquella gente en aquel pacto estaban bajo maldición, porque estaban bajo un pacto de maldición. ¿Aló? Entonces vamos a Romanos capítulo 8, verso 15, por favor. Vamos a verlo ahí en la pantalla. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Entonces, oído iglesia, el temor, oído, es un espíritu. El temor es un espíritu que te invade la mente. Tú tienes que sacudirte si ese espíritu anda rondando por ahí. No, tienes que despedirlo, echarlo fuera. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y observa la palabra que usa el apóstol, otra vez.
Porque le está hablando ahí a los romanos, a las iglesias que están en Roma. Dice, ya ustedes fueron liberados porque ya ustedes no están en ley, no están en obra, ya están en fe, están en gracia. ¿Por qué tenéis temor? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud que tenías antes, para estar otra vez en temor. Porque, oíd, el espíritu de temor esclaviza a la persona, lo esclaviza. Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Mira, yo hice una pregunta hace 2 minutos. ¿Estaban bajo condenación ellos? ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a leer lo que dice el Evangelio en Gálatas capítulo 10, verso 3. Gálatas 3, verso 10, perdón. Gálatas 3, verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están o estaban. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué usa el verbo presente Pablo ahí? ¿Por qué? Porque todavía hay gente que está en eso. Amén. Porque hay personas, hay miles, por no decir millones de personas que están en obra. Y al estar en obra estás en ley y entonces estás en maldición. Ellos estaban en maldición, aquella gente, porque estaban en otro pacto. Al venir el Mesías, derramar su sangre en la cruz por ti y por mí, nos declaró justos, santos y sin mancha, quitó el pecado de en medio, que es el que nos acusaba, ¿no? Entonces ya no tenemos que obrar. Pero aquí entonces el apóstol le dice a la iglesia de Galacia, le dice, si ustedes están en obra, ya les ministré gracia, los declaro en reposo, no tienen que hacer más nada, solamente agradecerle, adorarlo, cantarle y esperar en Él, porque Él es el que suple todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ya te declaro bendecido con toda bendición, le dice Pablo a ellos. Sin embargo, le dice, si estás en obra, estás en maldición, verso 11. Y vamos a ver por qué. Pero es que mire, ellos se agarran del de abajo, del base. Porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición, pues escrito está, 2 puntos. ¿Qué está escrito? Para hacerlo. ¿Qué está escrito? La ley dice, el libro de ¿cómo es? ¿Qué está escrito? Por eso. Pero está hablando de la ley. Por eso, pero ellos se agarran de ese. Pues se agarran de lo que no se deben de agarrar, porque la ley fue abrogada. Aló. Entonces dice, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos ahí lo transversan, creen que tienen que mantenerse en la ley. Si es que la ley dejó de ser, porque dice Romanos 10:4, vamos a verlo para que usted lo vea también conmigo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿qué hago yo con estar tratando de cumplir la ley? Si el libro me dice, o la epístola de las Gálatas, el Evangelio de Dios me dice que si yo trato de obrar, ya estoy en maldición. Si yo me tomo un chorrito de vino y ya entré en maldición, porque eso no es fe. Eso se ve, eso se toca, eso se palpa. Si me ponen la mano encima, eso no es fe. Yo me declaro sano por la fe, porque hay una provisión terminada en la cruz del Calvario, como dijo este muchacho, nuestro hermano Roberto. Él tenía fe de que iba a salir bien, fue, hizo todo su examen y vio la mano de Dios moverse, porque la provisión continúa ahí, permanece ahí para siempre. ¿Aló? Por la fe yo me declaro sano, por la fe me declaro santo, por la fe me declaro justo, por la fe me declaro más que vencedor. Esto es un pacto de fe, no de obra. Entonces el verso 11, Gálatas 3, verso 11, para explicar un poco y se entienda mejor. Estamos hablando del miedo. La ley te produce miedo, la ley te produce temor, la ley te amenaza. Si no haces esto, estás mal. Y si lo haces hoy, tienes que hacerlo mañana. Y tienes que hacerlo pasado también. Y tienes que hacerlo el mes que viene. Y tienes que hacerlo el año que viene. Y pasa 20 años haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Porque para ti, el que terminó la obra en la cruz del Calvario no sirvió. Entonces estamos pisoteando la sangre de Jesucristo el Señor.
y a Dios le da ira. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Entiende la palabra evidente? Sí. Es evidente. ¿Evidente qué? Es evidente que por la obra, es evidente que por la obra ninguno se justifica. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y aplica él a un texto que está allá en la escritura, Habacuc 4, verso 2, verso 4. Dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Levanta tu mano si vives por la fe. Levántala. Dale gracias a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Ok, hay miles hoy de iglesia, y tú que me escuchas, bendecido, que tienes el privilegio también de poder recibir este consejo de Dios. Hay miles de personas en el mundo, oído, dispersos en todas las naciones, y que son gente que ama a Dios, son gente que ama a Dios, gente que tiene buena conciencia, gente, como decimos en Caracas, gente chévere. ¿Ah? Hay gente que ama a Dios, pero y están ahí en las iglesias congregándose porque están amenazadas, están amenazadas por el mismo sistema de la religión evangélica. Y tengo que decirlo con respeto, porque son nuestros hermanos y son bendecidos también ellos, y son parte del cuerpo del Señor Jesucristo en este universo. Pero ellos están amenazados por el temor. Ahí está el infierno, ahí está el purgatorio, ahí está el lago de fuego, ahí están los dragones, hay un montón de cosas que los mantienen ahí a ellos atemorizados. La iglesia, yo conozco iglesias, oído, en esta ciudad, no te voy a decir dónde, porque mi plan no es dañar a nadie, y mucho menos los ministerios de alguien. Conozco pastores que le pasan la lista de los ausentes, y cuando le pasan la lista de los ausentes, él se dedica a llamarlo y a amenazarlo. Le dice, oye, si el Señor viene hoy, si el Señor viniera esta noche, ¿dónde quedaría tu alma? ¿No? Porque la iglesia, esos hermanitos no conocen su posición en Cristo, no conocen que con una sola ofrenda te hicieron un salvo para siempre, no conocen que son completos y que no les falta nada, no conocen que la salvación eterna no depende de ellos, sino de aquel que te amó desde antes que el mundo fuera y mandó a escribir tu nombre en el libro de la vida y te declaró perfecto. Como dice por ahí, se aprovechan de mi nobleza, se aprovechan de esa ingenuidad del pueblo. Entonces miramos miles de gente ahí coaccionada, amenazada. Mira, Dios a nosotros nunca nos ha amenazado. Oído. En 2 Corintios 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y cuando dice hombre, incluyó a la mujer. Alábalo. Si puede. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es Dios, pero el hombre sí te toma en cuenta. El hombre te acusa, el hombre te coacciona, el hombre te amenaza, el hombre te tiene así empujado. Cuidado. Con miedo, engendra miedo, te engendra el temor. Hay gente, oído, que está en las iglesias evangélicas y no puede dormir porque tiene terror de que si viene Cristo se queda. No, y ven un poco de chamuquito ahí. Sí, y visualizan demonios. Oído, conozco ministerios, iglesias que han tomado un helicóptero y han metido 2 barriles de aceite, Goya, para ir a tirarlo por la ciudad y reprendiendo demonios y que el diablo se reprende con aceite. Yo quiero que sepa una cosa, iglesia, que me escucha, no te dejes intimidar. Tú estás completo en Cristo. Mira, ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? La imagen del Dios invisible. Vamos a verlo, por favor.
mi excelente colaboradora. Vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 1. Efesios 1, verso 23. Vamos a ver 22 y 23. Efesios 1, 22. Dice, bueno, ahí vamos al 23 ya que lo tiene ahí, la cual es su cuerpo. Ay, perdón, gracias, estamos bien ahí. Dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que usted, ¿qué? Todo lo llena, todo. Usted es iglesia o no es iglesia. ¿Y qué dice ahí? Que usted es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No se alegra por eso? ¿Y por qué entonces se va a dejar coaccionar? ¿Por qué entonces usted se va a dejar amenazar? Usted ha alcanzado conocimiento. Ya con usted no pueden tratar así como tratar con un niño. No. Por eso usted no puede permitir que el temor se apodere de usted. Mateo capítulo 7, por favor, verso 8. Mira, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es generoso. Dios es amoroso. Dios es lindo. Dios es precioso. Diga, Dios es precioso. Dios es grande. Dios es sublime. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mateo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide recibe. Aló, consejo del hombre sin pecado en la tierra. Cristo nos dice en su carne hablando. Acuérdate que estamos en los libros históricos ahí. Aló. Usted tiene que tener ese cuidado, ese filtro ahí. Porque todo aquel que pide recibe. Voy a leer al revés. Porque todo aquel que no pide No recibe. aló. Por eso es que la oración es básica en la vida de un creyente. Pero no solo para estar pidiendo, sino para exaltarlo, para adorarlo, para agradecerle, para darle gracias. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por mi esposa. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi salud. Gracias, Señor, por el gozo que tengo. Gracias por tu presencia. Gracias por el presidente de esta nación. Gracias por los jóvenes de esta nación. Gracias, Padre, porque me trajiste a esta nación para prosperarme y para bendecirme. Gracias porque soy el canal de bendición que estás usando para mandar el billete a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a Venezuela. Al nombre del Señor sea la gloria. Entonces dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Verso 9. Mire, estoy hablando de la generosidad de Dios. Vamos al 9. ¿Qué hombre hay de vosotros? Y eso me incluye a mí, y a ti no sé. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Verdad que no existe? Por malo que sea la persona. Que si mi hijo me pide un pedazo de pan, yo le doy una piedra. No, es imposible. Pues, lo más que puedo hacer es decir, no tengo hoy, pero mañana tal vez. Pero piedra no, pero una piedra. Vamos a ver el verso 10. No, dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? 11. Pues si vosotros siendo malos, ¿cuántos son malos aquí? No quiere decir, sí, somos malos, ahí lo dice. Aló, aquí el bueno es Dios, aquí el bueno es Dios, aquí el bueno es Dios, porque de lo vil del mundo escogió Dios. Aló, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Aló, cuánto más, cuánto más. Entonces el temor no puede apoderarse de mí. El temor, mire, usted como hombre, como mujer de gracia, no puede permitir que el temor se apodere de usted. Porque ¿sabe qué dice el Evangelio? 2 Timoteo 1:7, dice el Evangelio de la gracia así. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Aló? Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Y el miedo es parte de la cobardía. El temor es parte de la incertidumbre. Una persona con temor no va a ningún lado, no alcanza nunca nada. Jamás va a heredar tampoco. Porque el temor no le permite dar el primer paso. No, dice la gente, no, que yo soy, mi mamá es miedosa. ¿Algo está pasando con tu mamá? Porque eso no es de Dios, número uno. Vamos a partir de ahí.
si no es de Dios, entonces eso no puede permitir lo que se apodere en tu mente, en tu cabecita, en tu cerebro, en tu torre de control. No, ahí no. Hay que impulsarlo, porque el domingo pasado te hablé del virus de la religión. Pues prácticamente esto es más que un virus. Fíjate que este es un espíritu. El espíritu llega ahí, influencia tu mente, se apodera de ti y te hace la vida un yogur. No hay temor que valga. Tienes que echar fuera, iglesia, el temor. Tienes que, decir, yo soy una bendecida, soy un bendecido. Cualquier parte del mundo que llegue, soy un bendecido. Y la bendición va conmigo porque yo soy templo de Dios. Aló. Entonces necesitamos centrarnos y ser gente que aplicamos el conocimiento. Dios, hablando en el Antiguo Pacto, usando el profeta Isaías, pero yo quiero avanzar, por eso estamos poniendo pocos textos en la pantalla. Ahí el profeta Isaías, hablando del capítulo 41, verso 10, allá te acuerdas, en el Antiguo Pacto, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, te dice la razón por la cual no debes de temer. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu terror? ¿Cuál es tu pánico? Aló, ¿cuál es el problema? Si yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, dice Él, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aló, no temas, léalo ahí, no temas. Siempre, la palabra siempre me gusta. Siempre es que, siempre. En la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada. Mira, oído. Cuando Satanás llegó allá al Señor, al trono de Dios, a pedirle permiso para atacar a Job, ¿sabe qué le dijo? Satanás, ¿sabe qué le dijo a Dios? Le dice, oye, le has hecho una cerca alrededor de él y has hecho otra cerca alrededor de sus bienes. Había dos anillos de seguridad, uno que lo cubría a Job y otro que cubría los bienes de él. ¡Apláudelo! El nombre de Dios es grande. Entonces, ¿por qué tienes miedo, iglesia? Tú que me escuchas ahí, a ti te han metido el miedo porque la religión, te amenaza. Te dice que te vas a perder, te habla de caballos rojos, de dragones, te habla de infierno, ¿qué cosa? Te habla del diablo, que anda como loco gente. Tienes que entrar en el conocimiento de Dios, en esta gracia de Jesucristo revelada, para que salgas de ese círculo y seas libre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Una aclaración pequeña. Ahí estabas con ellos y hoy está en nosotros. Mejor todavía. Dice la pastora, mire, gracias. La pastora aclaró un poco más ahí, pero una mujer de gracia, de conocimiento. Allá en el pacto Dios estaba con la nación de Israel, pero hoy Él vive. A eso me iba a referir. En 1 Corintios capítulo 6, verso 1 Corintios 6, verso 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oído ahora, si yo soy un espíritu con Él, tengo la mente de Cristo y soy templo de Él, ¿cuál es el miedo? Aló, ¿por qué entonces duermes con la luz encendida? Aló, ¿por qué cuando pasa un ratón por ahí y te asustas? Y se te ve el sueño y después no lo puedes reconciliar y después pasa la noche, el resto de la noche con insomnio porque estás temeroso o temerosa. ¿Qué pasó? ¿A quién has creído? ¿De quién dependes? Del grande, del invisible, del que vive por los siglos de los siglos. Repito, tienes una cerca a tu alrededor, las 24 horas. Tienes ángeles a tu servicio. Que los ángeles no duermen como tú y como yo, porque ellos no se cansan porque son espíritus. Pero existe el espíritu de esclavitud, el temor, existe. Y no podemos pasar por alto eso. Tenemos que estar vigilándolo. Dice el 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Pablo hablando de la iglesia, ¿no sabéis eso? ¿No he entendido eso? ¿Cuál es tu problema? Por eso cuando tú conoces suficiente gracia, tú haces lo que haces es que tú reposas, tú vives en reposo. Ruido, que pierdo yo que haya ruido si yo estoy en reposo. Muerte, ¿cuál muerte?
Ni a eso tenemos miedo. Ni a eso. Porque, ¿me entiendes? Voy a seguir un momentito más, por favor. El temor, oído, iglesia, bloquea tu bendición. Bloquea tu bendición. Es como una pared intermedia. ¿Y sabes qué pasó? Que el temor se apodera, escucha, se apodera de tu mente. Ahí es donde se anida el temor. Él busca un refugio en la mente suya o en la mía. Pero ¿qué dice Efesios 4, verso 23? Dice Efesios 4, 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Aló? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si pensabas, si vivías con temor, iglesia, ya tienes que olvidarte de eso. Ya tienes que cambiar, tienes que pensar diferente. El temor no se puede apoderar de ti, porque, oído, con temor no puedes reinar. Está dentro de tu mente. Pastor, ¿qué hago? 1 Corintios 10. Porque aquí te damos el qué y el cómo. Si tú después que sales por esa puerta, amada iglesia, no eres diligente para poner por obra esta palabra, I'm sorry. Jesús en una ocasión en su sabiduría dijo, el que oye mi palabra y la obedece, lo comparo con el que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, y vinieron vientos, y vinieron tormentas, y vinieron huracanes, y no sufrió daño porque estaba fundada su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra, dijo él, y no la hace, no la obedece, le entra por aquí, le sale por aquí, lo comparo, dice, con el que fundó su casa sobre la arena, y cuando vinieron los mismos ríos, la misma tormenta, los mismos vientos, se desbarató aquella casa, grande fue su ruina. Él no se ahogó, él no murió, pero quedó en la calle, grande fue su ruina. Usted decide, después que usted sale de aquí, dice usted, o ponga en práctica 2 Corintios 10, verso 3, por favor. Disculpe, yo había puesto primera y es segunda. 2 Corintios 10, verso 3. Dice el apóstol, pues aunque andamos en la carne, ¿a dónde anda usted? ¿Por qué? Porque estamos vivos. Ese es un vehículo, usted está metido ahí para moverse. Mira, Dios le formó el cuerpo de carne a Adán, porque Dios sabía que Adán necesitaba moverse sobre la tierra y gobernar la tierra. Por eso le creó un cuerpo que fuera que fuera bien con el medio ambiente en el cual él se iba a mover. Este es un vehículo, porque aunque andamos en la carne, dice el apóstol, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, incluyendo el espíritu de temor. Para la destrucción de fortaleza. Así lo dice. La fortaleza, sí. O la destrucción de fortaleza. Verso 5. Derribando argumentos. ¿Y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el remedio. Esto es lo que vamos a aplicar. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Cuando venga el miedo a tu mente, tienes que rechazarlo. Tienes que rechazarlo. Nosotros vemos hoy un pueblo turbado. No se turbe vuestro corazón, le decía Jesús. Pero nosotros vemos hoy un pueblo alrededor del mundo turbado. ¿Por qué turbado, pastor? Porque el pueblo ha recibido un evangelio pervertido. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Dice Pablo, estoy asustado, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo tengo familia que está en evangelio diferente. El evangelio está en el evangelio de la circuncisión. Han seguido un evangelio diferente. No quieren recibir la gracia. Ok, ¿está bajo maldición? Sí. ¿Qué hago? Dios se encargará de todo lo demás. Verso 7 ahora. No que haya otro, dice Pablo. No que haya otro evangelio. Voy a aclarar, dice Pablo. No que haya dos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban, por eso es una iglesia perturbada. Y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Por eso nosotros vemos una iglesia sin gozo, una iglesia que ama a Dios, una iglesia, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué pasó con esos hermanos? No han sido perfeccionados en la gracia del Señor Jesucristo, el resucitado. Ellos no saben dónde están parados, desconocen su lugar en Cristo. ¿Saben por qué? Porque ellos, nuestros hermanos, se quedaron en la primera gracia. Y otro día te voy a explicar el punto de la primera gracia. Se quedaron en la primera gracia, recibieron a Cristo, se reconciliaron con Cristo y hasta ahí llegaron. No crecieron porque no hay ministerios de perfección en ningún lado. Escasean. Dios nos llamó a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos haciendo nosotros este trabajo, que no es fácil. Se quedaron en la primera gracia, por eso el apóstol de gracia dice acerca de esto, dice Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice Pablo, porque debiendo ser ya maestros, porque ya tienen 20 años estar en la iglesia evangélica. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Te estoy leyendo Hebreos 5, del 11 adelante. Tenéis necesidad, dice Pablo, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Esa es la iglesia de hoy en el mundo, en el siglo XXI. Una iglesia que necesita leche, necesita pacha, necesita biberón. Esto es penoso. Entonces, por eso que tú ves el miedo apoderándose de ellos mismos. ¿Están en la iglesia? ¿Son llamados cristianos? Sí, son llamados cristianos. El miedo siempre ha estado. El miedo no es de Dios. Me gusta lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Lo puse en el tema porque me gustó lo que dice Juan, y yo soy de la gente que filtro todo lo que dice el libro. Voy ahí y busco sabiduría y Dios nos da la sabiduría. Primera de Juan dice, en el amor no hay temor. Estamos hablando del temor. En el amor no hay temor. Si el hermano Roberto ama a esa dama, la ama de verdad, ¿por qué le va a tener miedo? Aló. A menos que ya no lo lleven. Pero si no, ellos se aman, qué pacho, qué muchico, no hay lío. En el amor no hay temor. Dice Juan, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Aló, ¿cuál es el perfecto amor? Voy otra vez. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aló, no ha sido ¿qué? Perfeccionado. Por eso vemos una iglesia con temor, porque no ha sido perfeccionada. No se ha sentado a recibir conocimiento del evangelio revelado. ¿Y de qué amor está hablando Juan, pastor? Vamos al verso 4 del mismo capítulo. Entonces el 8, gracias. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. De ese amor es que está hablando Juan. O sea, si Dios está dentro de ti, iglesia que me escucha, ¿cuál es tu problema? Ese perfecto amor que está dentro de ti echa fuera
el temor. No puede darte el lujo de recibir temor, venga de donde venga. Tú eres un bendecido, tú eres iglesia de Dios en un nuevo pacto que supuestamente estás reinando en vida. Entonces no hay temor que valga. Cuando llegue, expúlsalo, porque tienes la autoridad. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. La palabra poder ahí es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita o power en inglés. Un poder, una potencia. ¿Tienes poder? Sí. ¿Por qué no expulsas el temor? Porque ese temor no es de Dios. Porque el perfecto amor, esa presencia de Dios en tu vida, es suficiente para echar que fuera el temor. Romanos capítulo 8, verso 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aló. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. ¿Qué te parece el temor? ¿Vas a permitir que ese temor se apodere de ti a partir de este día? No. Yo sé que hay gente temerosa y posiblemente aquí no haya ni uno. Por no decir, posiblemente aquí no haya ni uno. Pero el temor no viene de Dios. Entonces, porque si no viene de Dios, entonces ¿por qué le permites? Aló, dice, verso 14, 2.14, dice, por cuanto los hijos participaron, déjame decir, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, vamos a ver 15, por medio de la muerte al que tenía pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar, ahí está, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué. Porque el temor te esclaviza. Estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida. Por eso Él vino, reduce a la impotencia al diablo, le quita la autoridad al diablo, quita el pecado del medio, clava el acta de los decretos en la cruz a los que te acusaban y te declara libre de todo. Pero ¿qué dijo Jesús? El conocimiento. Y conoceréis la verdad, dijo Él, y la verdad os hará. Es hasta que conozcas la verdad que te va a hacer libre, iglesia que me escucha. Por eso nosotros no le tenemos temor a la muerte. Nosotros, esta congregación, no tenemos temor a la muerte. Dice Pablo, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde estaba sepulcro tu victoria? ¿Dónde? Y Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, verso 21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aló. Claro que es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre que está aquí esta mañana, aló, iglesia, el día que él muera es ganancia para él. Ah, y para la familia también. Porque ya no va a tener más gastos. ¿Qué hay que estar cuidando tanto a este? No, pues, ya, turbáis. Para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Ahora Jesús el Señor dijo en una ocasión, el reino de los cielos, dijo Él, Mateo 11, verso 12, dijo Él, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No los miedosos, los valientes lo arrebatan. Una persona con miedo no llega a ningún lado. Una persona con miedo a los oídos no puede triunfar, no puede alcanzar su meta, no puede tener éxito. Oído, hay gente que le da miedo manejar, hay gente que le da miedo, todo le da miedo. Ay no, es peligroso, ay esa avenida, esa calle. No, hay muchos carros. Y que tengo que ver que el carro y tú eres uno más. Si ese corre tú también. ¿Cuál es el miedo? No hay miedo que valga. Lánzate en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú que me escuchas eres más que vencedor. Eres más que vencedor. El temor te roba, mira, hasta la paz te roba el temor.
5. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, tenemos paz. Pero tú, una mujer, un hombre con temor, ¿tú crees que va a tener paz? ¿Qué va? Si está desesperado, está angustiado, no puede tener paz. Tenemos que tener mucho cuidado con el temor. El temor te reduce a servidumbre. Iglesia que me escucha, termino con esto. ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Qué pasaría si el piloto de una aeronave de 400 o de la cantidad que sea de pasajeros le da miedo volar? ¿Qué pasaría? No vuelan y no hay aviones. No, tendría las empresas que cerrar, porque si le dan miedo a todos los pilotos volar, ¿qué es eso? Y si le da miedo al paracaidista tirarse al aire, aló, eso es peor. Entonces no habría paracaídas, porque si le da miedo. A la hora que el avión esté encendido, tú te lanzas también, olvídate de eso. Y si no te lanzas, te empujan. El que viene detrás, dale, que yo voy. Porque la gente miedosa no llega a ningún lado. ¿Qué pasaría si los astronautas les diera terror de subir a la altura y perderse ya a buscar lo que no han perdido? ¿Se podría haber descubierto la luna? Marte y todas esas cosas que han pasado. El temor, mira, te reduce. El temor te reduce a servidumbre, iglesia. Renuncia al temor. Esta mañana te declaro más que vencedor, bendecido con toda bendición. Muchas gracias.